Somos México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias nuevamente por estar aquí en CNN, en este programa que dedicaremos a una conversación con Simon Gardner. Simon es colega periodista, es el corresponsal de Reuters, esta importantísima agencia de noticias mundial, bueno, con presencia en todo el mundo, con presencia en México, desde luego, y que está en nuestro estudio de CNN para conversar esta noche. Bienvenido, Simon. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, hemos invitado a Simon porque han sucedido cosas importantes con motivo de una investigación y con motivo de una información que dio a conocer la semana pasada. Pero déjame, Simon, empezar por lo de hoy, que es precisamente la propia información que Reuters y tú mismo y los medios de comunicación en México dan a conocer acerca de la actualización de la declaración de bienes del presidente mexicano. Precisamente hoy es que se da a conocer, como dices en tu nota, que bajo presión para detallar su patrimonio personal, el presidente de México hizo cambios en su declaración de bienes luego de que este reporte de Reuters, del que hablaremos esta noche, pusiera en duda la forma en que obtuvo una de sus propiedades ubicada en un pueblo de descanso cerca de la Ciudad de México. Tu nota dice que el presidente Peña Nieto divulgó una actualización anual de su declaración patrimonial a última hora del domingo, días después de que Reuters revelara que él había comprado personalmente un terreno de 1,000 metros cuadrados en Valle de Bravo, el cual declaró que le fue donado por su difunto padre cuando estaba en vida. Y bueno, hay opiniones que retomas de legisladores de oposición, de izquierda y de derecha, que han exigido que el mandatario mexicano haga una declaración completa de sus activos, que suman por lo menos $3 millones. Esta declaración actualizada agrega notas que explican por qué Peña Nieto declara la propiedad adquirida, así como otro terreno de 24,000 metros cuadrados como donaciones de su padre. Este es parte de lo que reportas, Simon, y que habla precisamente de lo que se está explicando por parte de la presidencia, de lo que dijo Peña Nieto el día de hoy. El precio fue pagado por mi señor padre, el ingeniero Enrique Peña del Mazo, quien determinó que las propiedades quedaran a mi nombre. Es por ello que las mismas se manifiestan como donaciones. Y aquí entramos en un terreno, Simon, que requiere escucharte, porque ahora leeremos también la contestación que te dio la Presidencia de México. Pero antes de eso, qué dices tú sobre tu investigación, sobre lo publicado por Reuters, sobre lo que están informando a través de sus cables? Bueno, nosotros estamos mostrando nada más los hechos, que es que el presidente compró una propiedad. Efectivamente, obtuve el documento del registro público que demuestra que sí, lo compró. ¿Podemos mostrarla en la pantalla? En realidad, bueno, no, eso es la declaración del patrimonial, sí, muy bien. Pero el documento en sí demuestra que lo compró para 11,2 millones de pesos viejos en aquel entonces, y lo compró de otra persona, y entonces está a su nombre, ¿no? Y luego lo declaró como una donación. Y compras y donaciones son muy diferentes bajo la ley mexicana y en particular bajo el Código Civil del Estado de México. Y hay diferentes como cláusulas que como gobernan si algo es una donación o una compra. Y bueno, pregunté obviamente a la presidencia por qué esa discrepancia. Ellos no ven una discrepancia, de hecho discrepan conmigo, y dicen que de hecho como poner una propiedad a nombre de otra persona y comprarlo es una práctica muy común y luego se puede llamarlo donación. Pero yo hablé con muchos abogados y ellos dicen que eso no es el caso. El caso es que tú ves ahí una compraventa de un tercero con
Peña Nieto, que es el nombre que aparece como comprador. Sí. En la declaración patrimonial, que es precisamente el documento que está hoy siendo actualizado, viene, como dices, como una donación. Permíteme, Simon, precisamente leer lo que la presidencia publicó el pasado 28 de mayo, a raíz de que tú das a conocer esta información exclusiva, a raíz de que pues causa revuelo precisamente saber que Peña Nieto tiene, digamos, una inconsistencia en su declaración patrimonial al plantear como donación lo que tú muestras como una compraventa. La Presidencia de México te dirige esta comunicación, permíteme leerla y te escucho. Dice la Presidencia de México, Eduardo Sánchez, que es el coordinador de comunicación social de la Presidencia y vocero del Gobierno de la República. Haciendo referencia a tu nota de ese día, te contestaron el mismo día en que publicaste, que dice: el presidente mexicano Enrique Peña Nieto declaró información incorrecta a las autoridades sobre las circunstancias en las que obtuvo una de sus propiedades. Al respecto, quiero hacer las siguientes precisiones. Voy por partes y te voy preguntando en cada una de ellas. Dice la presidencia, la propiedad en cuestión fue adquirida hace 27 años por el padre finado del hoy presidente de la República, quien determinó ponerla a nombre de su hijo Enrique Peña Nieto, de entonces 22 años de edad. Esta donación ha sido consignada en las diversas declaraciones patrimoniales presentadas por el licenciado Peña Nieto a lo largo de su vida pública. La nota referida omite consignar un dato importante, y ahí se refiere al tema del dinero. Antes de ir al tema del dinero, aquí con toda claridad la presidencia dice es una donación. La compró el padre del presidente, entonces de 22 años, y se la puso a su nombre. ¿Qué dirías tú sobre esto que el gobierno mexicano dice es donación? Abiertamente. Según donación. Lo que dice la ley mexicana, si el padre lo hubiese comprado al nombre de él, podría haber luego donado eso a su hijo, pero eso no es lo que pasó. Lo compró el presidente a su nombre y de un tercero, entonces no se puede poner que es una donación, simplemente no se puede bajo la ley. Debo decir que la presidencia no está de acuerdo y quería reflejar lo que ellos dicen, es que es una práctica común, que uno puede hacer eso, pero yo bajo la ley y los abogados con quienes he hablado dicen que eso es incorrecto. Dice la presidencia que es una práctica común que una persona compre un bien y lo ponga a nombre de otra persona y diga que es donación. ¿Eso es lo que dice que es práctica común? Sí. Pues lo consignamos como la versión de la presidencia. Habríamos de ver los expertos en la materia si nos dicen que es práctica común. Los que tú has consultado dicen que no, y que en todo caso no corresponde a lo que marca la ley mexicana. Hay una parte, Simon, que es en donde el gobierno mexicano le pone más fuerza al comunicado para, en cierto sentido, recriminarte lo que tú estás publicando, y dice: la nota referida omite consignar un dato importante. La cantidad de 11.200.000 pesos equivale precisamente a 11.200 de los llamados nuevos pesos. El monto de la compraventa sufragado por el padre del hoy presidente de la República respecto al inmueble en cuestión fue de 11.200.000 pesos, según se acredita en la escritura que está a disposición de cualquier persona en el registro público de la propiedad. Así lo consignó el C. Enrique Peña Nieto desde 1993 en su primera declaración patrimonial, que consideró la modalidad de viejos pesos y nuevos pesos, criterio que mantuvo en las subsecuentes declaraciones. Por lo que respecta a las conversiones que usted hace de los llamados viejos pesos a dólares, quiero resaltar que resulta inverosímil que pretenda convertir montos de 1982 usando un tipo de cambio actual, $1 por 15.35 pesos mexicanos. No solo omite calcular la inflación en México en el transcurso de estos 33 años y la plusvalía de los inmuebles con el paso del tiempo, sino lo más elemental, el desliz del tipo de cambio peso-dólar más de 1.800% de esta fecha para acá, por lo que la evaluación que usted hace carece de rigor y tergiversa notablemente la realidad. ¿Qué dice Simon Gardner de esto que te dice la Presidencia de México? Bueno, en realidad, después de esto, como anoche a las 11:30 sacaron esto, que es como la nueva declaración, y han corregido esas cifras, porque en realidad ellos lo tenían mal. Tenían 3 valores de viejos pesos
y lo habían subestimado por un factor de 1000, o sea, faltaban 3 ceros de cada una de las cifras. En su declaración. En su declaración, y de hecho lo tengo por acá, el del año pasado, las cifras estaban mal. Entonces, de hecho, si uno está poniendo que algo vale 11.200 viejos pesos, estás diciendo que vale $5. Yo creo que realmente querían decir 11,2 millones y les faltaban 3 ceros. Bueno, hoy han reconocido y lo han corregido, ¿no? El problema es que dejan esos precios, ponen pesos mexicanos. Ok, una casa de casi 500 metros cuadrados en su declaración vale 924 pesos mexicanos. Hay otra, según su declaración, hay un terreno rústico de 24.000 metros cuadrados que vale 647 pesos. ¿En lo que dejaron vigente después de la actualización? De pesos mexicanos nuevos. Sí. O sea, el problema acá es que uno no puede calcular como lo que es la riqueza del presidente si tienes valores acá que no tienen sentido. O sea, es imposible como añadir. Sacando estas 3 propiedades, ya estamos encima de $3 millones. Entonces, yo no sé, o sea, yo no puedo calcular fácilmente, pero si voy al registro de 1988, puedo calcular que 11,2 millones de pesos en aquel entonces eran como más o menos $5.000. Hay que hacer el cálculo de inflación, del cambio de divisa, etcétera, etcétera, de aquel entonces, para ver lo que valdrían ahora. Pero bueno, 1.000 metros cuadrados, un terreno, no sé, unos miles de dólares, imagino que vale, ¿no? Pero es imposible decirlo desde acá. Entonces eso muy transparente no lo veo. Ahora, efectivamente, lo importante aquí es que tú haces tu cálculo en función de lo que está publicado por parte de la presidencia, el presidente mismo, porque al final de la declaración patrimonial dice que el responsable de la información que se pone ahí es el funcionario. Es decir, el presidente se puso a hacer los números, que en este caso han sido actualizados o corregidos. En este caso están corrigiéndolos porque están poniendo pesos mexicanos en vez de viejos pesos, dejando la cifra igual. Entonces están diciendo, yo entiendo que lo tenían mal. Entonces, de hecho, en la nota original, yo hice esos cálculos y puse 11,2 millones de pesos, valdría $5.000. Entonces, la última parte de la respuesta inicial yo creo que es un poco, no lo entendí muy bien porque... Es agresiva contra ti. Es agresiva, bueno, al final de cuentas dice, por último, señor Gardner, en su nota señala que la oficina del presidente no quiso hacer comentarios a pesar de que se le pidió varias veces explicaciones sobre las discrepancias en los documentos. Voy a hacer una pausa y regresamos con esto. Si pediste o no información a la presidencia, ahora lo preguntamos. Lamento mucho que falte usted a la verdad con esta afirmación. En su teléfono celular encontrará varios recados escritos y de voz del día de ayer, en la fecha correspondiente, en los que hay constancia de que lo buscamos para atender su solicitud de información, así como varios correos electrónicos en los que de manera fehaciente se demuestra que sí quisimos hacer comentarios que usted no estuvo en disposición de atender por razones que desconocemos. Quedo a su disposición, bla, bla, bla. Bueno, esta parte final de ya un mensaje final de saludo. Volvemos con Simon Gardner en esta parte sobre lo que te dice la Presidencia de México a raíz de lo que publicaste y lo que ahora está pues actualizando la Presidencia de México acerca de una parte de la declaración patrimonial del presidente de México. Volvemos. Que lo corrigieron. Es una corrección. Claro. ¿Sí? Es una corrección. Bueno, Simon Gardner, regresamos en esta conversación como periodista y corresponsal de la agencia Reuters. Te agradezco que estés aquí para hablar precisamente de estas informaciones. Bueno, claramente la Presidencia de México ha corregido, bueno, aquí dice actualizado, pero en realidad me parece que ha corregido, como tú lo has planteado, los datos en los cuales basaste esa información y esa investigación que publicaste la semana pasada en esta exclusiva, donde hablas de cómo se presentó información incorrecta. Esa es la palabra, ¿no? ¿O qué pondrías? Es la palabra que yo usé. ¿Corriges tu palabra o le dejas incorrecta? Bueno, yo supongo que es una combinación de los dos, capaz. Una combinación de los dos. Bueno, en la parte final de la comunicación de la Presidencia de México, además de los números que ya explicaste y que llevaron a la Presidencia de México o a actualizar, si lo queremos ver suave, o a corregir, si lo vemos más claro, este informe patrimonial del presidente mexicano,
Dice la presidencia que tú publicaste que la oficina del presidente no quiso hacer comentarios y que eso no es verdad, que en tu celular dejaron recados escritos y de voz, pues seguramente unas horas antes de que publicaras. ¿Qué dices al respecto? ¿Pediste o no la versión de la presidencia antes de publicar? No, yo busqué respuestas a casi una docena de preguntas repetidamente. Estuve en contacto vía teléfono, vía WhatsApp, etcétera, etcétera, con la presidencia y pensaron que a lo mejor no era conveniente publicar esa nota. Y bueno, sí, es verdad, me dejaron 2 mensajes porque estaba intentando hablar con ellos para saber las respuestas a las preguntas. Eventualmente hablé y luego no me dieron ninguna respuesta. Entonces tuvimos que poner inicialmente que no respondieron. De hecho, la primera vez que recibí respuestas fue hoy. ¿Hoy? La primera vez, o sea, más allá de esto, que en realidad dice que no fue una donación o una compra, pero todas las otras preguntas que tuve, recibí la respuesta hoy, que es casi, bueno, no una semana, pero varios días después. A ver, Simon, ahora me cuentas lo que te dice hoy la presidencia, pero aquí me detengo. Dice que te dejaron recados escritos y de voz en tu buzón. Eduardo Sánchez Hernández, ese que está planteando eso, ¿te mandó algún recado, mensaje, sin las respuestas de las 12 preguntas? ¿O qué es lo que pasó? No, o sea, como digo, yo recibí las respuestas hoy. Hoy. Y hasta hoy había tenido que poner, no tenían comentario. Hoy Simon Gardner recibe las respuestas. Más allá de obviamente lo que pusieron en el sitio de presidencia, que sí tocó el tema de si era donación o no. Pero exacto. Todas las otras preguntas, y agradezco que me respondieron hoy. ¿Hoy respondieron a las 12 preguntas? Sí. ¿Es para ti factible que nos compartas qué te dice la presidencia esencialmente? Bueno, dentro de la nota está eso, pero yo pedí los detalles de las otras como propiedades que figuran como donaciones, pero me dijeron que como no era información sujeto a escrutinio público, entonces todavía no sé dónde están las otras propiedades y nadie sabe, o sea, del público supongo, ¿no? Porque no en la declaración no figura esa información, es salvo si uno topa justamente con una de las propiedades o a lo mejor, ¿no? Es muy difícil encontrarlos. Tenés que ir a hay como 220 oficinas de registro público en el país, tenés que hacer búsquedas en la como intranet que tienen y a lo mejor ni aparece ahí. Luego tenés que ir a unas bitácoras antiguas de papel a ver si uno puede buscar un número de folio. Es difícil encontrar esas propiedades y evidentemente, bueno, yo creo que habría sido buenísimo en el nombre de transparencia avisarnos dónde están para que podamos ver. Pero bueno, como dicen los diputados, de hecho, están buscando o pidiendo, tanto de la izquierda como de la derecha, por favor, declara todo, así todo ve, ¿no? ¿Para qué sirve una declaración patrimonial? Nos tendríamos que preguntar los ciudadanos, ¿para qué sirve este ejercicio de que los funcionarios den a conocer su patrimonio? Bueno, desde luego para saber la evolución patrimonial, el origen de sus bienes, el monto de sus bienes, para saber si lo incrementan indebidamente o no en el ejercicio de sus funciones. El hecho de que cueste tanto trabajo saber ya es un indicador, ¿no te parece? Bueno, yo no podría decirle cuánta riqueza tiene el presidente mirando esto, porque no puedo sumar, hay varias cifras acá que no puedo sumar, propiedades que no tienen un valor asignado realmente, así que... A ver, ¿por qué no vemos aquí en el propio documento si quieres hacer la observación? Por ejemplo, bueno, las 3 que menciono, ¿no? Los que estaban en viejos pesos, o sea... si uno los toma como el valor de pesos mexicanos nuevos ahora, no tienen sentido porque es un monto muy bajo. 924 pesos. Pero ok, uno tiene que ir a cuánto valía en 82 o 1988, 89. Igual los valores son muy, muy bajos. Sí, aún siendo viejos pesos, pero además llama la atención que en una declaración patrimonial vigente
actualizada, ¿no? Pues esté hablando de viejos pesos. Bueno, eso lo han cambiado. Eso lo han cambiado ahora, ¿no? Entonces, todo bien. Pero igual no sé cuánto valen esas propiedades. O sea, eso no forma parte de su riqueza realmente, porque ¿no? Y cuando uno hace la suma hay que sacar esas propiedades y luego uno dice, ok, tiene más de 3 millones de dólares. Y entonces lo que dicen los diputados es que sería muy bueno saber cómo llegó a esa cifra, porque con los sueldos de él eso no suma 3 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, sería súper saber eso. Claramente nos está diciendo que son propiedades adquiridas con su sueldo, porque son donaciones y herencias fundamentalmente, aunque tiene algunas propiedades al contado, que esas serían las que corresponderían a su sueldo, pero digamos que esencialmente estamos hablando de que domina lo donado y lo heredado en la declaración patrimonial del presidente mexicano. Después de la pausa entramos en la parte final de esta conversación con Simon Garner, corresponsal de la agencia Reuters en México. Volvemos con él. Bueno, entramos en la parte final. Simon Garner, volvemos contigo en un momento más. No importa, pero es un tema. Bueno, entramos en la parte final. Simon Garner, en estos últimos minutos, bueno, ¿cómo cerrarías esta conversación, dado que, bueno, la presidencia revisa la declaración patrimonial, claramente a raíz de que tú investigaste y publicaste lo que publicaste? Claramente aquí hay una respuesta que ya te da, que tienes algunas informaciones importantes. ¿Te contesta algo importante la presidencia en el día de hoy? Sí, o sea, me explicaron el juicio de la presidencia, que justamente es una práctica muy común de hacer ese tipo de cosas. Entonces, eso me explica que, ¿no? Esa es la razón por el argumento básicamente legal de ellos. El problema es que la ley no dice eso, entonces será una interpretación de ellos. Sería interesante, creo yo, o sea, los diputados que están buscando una revelación como completa y transparencia total de este tipo de declaración, no solo del presidente, sino todo el gabinete, yo creo que sería muy sano que haya una como disclosure completo, ¿no? Sería sanísimo, no sano, sino sanísimo, sobre todo si el Congreso o alguna parte del Congreso está planteando efectivamente que debe haber más transparencia. Bueno, ya el propio Congreso podría hacer algo al respecto, tratándose de un asunto tan relevante como la condición patrimonial de un presidente, en este caso el presidente mexicano, que ha estado envuelto en escándalos importantes no suficientemente clarificados respecto a cuestiones patrimoniales como el tema de la Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec. Esto que aquí se coloca es un foco de atención en la misma semana, en los mismos días en que se está anunciando la promulgación de una reforma constitucional para dar paso a lo que vendrá en próximas leyes para un sistema nacional anticorrupción. Un sistema nacional anticorrupción debe tener como ingrediente básico, fundamental, irrenunciable, la transparencia, la claridad, la nitidez en la información precisamente de cuestiones de esta naturaleza y otras. Así que estaremos siguiendo de cerca todo esto de lo que significa el Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, te agradezco, Simon, que hayas estado aquí para explicar, para contar lo que ha sucedido en estos días con tu trabajo periodístico, y agradecerte que estés aquí para contarlo. Un placer. Gracias, Simon. Y a usted que nos permite acompañarle, pásela bien, seguiremos el tema. Hasta mañana, buenas noches. Simon, porque han sucedido cosas importantes con motivo de una investigación y con motivo de una información que dio a conocer la semana pasada. Pero déjame, Simon, empezar por lo de hoy, que es precisamente la propia información que Reuters y tú mismo y los medios de comunicación en México dan a conocer acerca de la actualización de la declaración de bienes del presidente mexicano. Precisamente hoy es que se da a conocer, como dices en tu nota, que bajo presión para detallar su
patrimonio personal, el presidente de México hizo cambios en su declaración de bienes luego de que este reporte de Reuters, del que hablaremos esta noche, pusiera en duda la forma en que obtuvo una de sus propiedades ubicada en un pueblo de descanso cerca de la Ciudad de México. Tu nota dice que el presidente Peña Nieto divulgó una actualización anual de su declaración patrimonial a última hora del domingo, días después de que Reuters revelara que él había comprado personalmente un terreno de 1,000 metros cuadrados en Valle de Bravo, el cual declaró que le fue donado por su difunto padre cuando estaba en vida. Y bueno, hay opiniones que retomas de legisladores de oposición, de izquierda y de derecha, que han exigido que el mandatario mexicano haga una declaración completa de sus activos, que suman por lo menos $3 millones. Esta declaración actualizada agrega notas que explican por qué Peña Nieto declara la propiedad adquirida, así como otro terreno de 24,000 metros cuadrados como donaciones de su padre. Este es parte de lo que reportas, Simon, y que habla precisamente de lo que se está explicando por parte de la presidencia, de lo que dijo Peña Nieto el día de hoy. El precio fue pagado por mi señor padre, el ingeniero Enrique Peña. Somos México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias nuevamente por estar aquí en CNN, en este programa que dedicaremos a una conversación con Simon Gardner. Simon es colega periodista, es el corresponsal de Reuters, esta importantísima agencia de noticias mundial, bueno, con presencia en todo el mundo, con presencia en México, desde luego, y que está en nuestro estudio de CNN para conversar esta noche. Bienvenido, Simon. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, hemos invitado a del Mazo, quien determinó que las propiedades quedaran a mi nombre, es por ello que las mismas se manifiestan como donaciones. Y aquí entramos en un terreno, Simon, que requiere escucharte, porque ahora leeremos también la contestación que te dio la Presidencia de México. Pero antes de eso, qué dices tú sobre tu investigación, sobre lo publicado por Reuters, sobre lo que están informando a través de sus cables? Bueno, nosotros estamos mostrando nada más los hechos, que es que el presidente compró una propiedad, efectivamente obtuve el documento del registro público que demuestra que sí, lo compró. ¿Podemos mostrarla en la pantalla? En realidad, bueno, no, eso es la declaración del patrimonial, sí, muy bien. Pero el documento en sí demuestra que lo compró para 11,2 millones de pesos viejos en aquel entonces, y lo compró de otra persona, y entonces está a su nombre, ¿no? Y luego lo declaró como una donación. Y compras y donaciones son muy diferentes bajo la ley mexicana y en particular bajo el Código Civil del Estado de México. Y hay diferentes como cláusulas que como gobernan si algo es una donación o una compra. Y bueno, pregunté obviamente a la presidencia por qué esa discrepancia. Ellos no ven una discrepancia, de hecho discrepan conmigo, y dicen que de hecho como poner una propiedad a nombre de otra persona y comprarlo es una práctica muy común y luego se puede llamarlo donación. Pero yo hablé con muchos abogados y ellos dicen que eso no es el caso. El caso es que tú ves ahí una compraventa de un tercero con